da muchísimo gusto que el día de hoy vayamos a conversar con uno de los más grandes juristas que tiene este país. Diego, es un gran honor que estés con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado. Tú que conoces esto, ¿vivimos en un estado de derecho o esto es un estado de hecho? ¿Qué es lo que vivimos en México? Es un estado de derecho en decadencia, Mauricio. Ok. Esto es, hemos tenido efectivamente un estado de derecho, lo seguimos teniendo en el orden declarativo en cuanto a es lo que establece nuestro ordenamiento, pero en la medida que hay un déficit creciente de gobernabilidad, a lo que afecta la pérdida de gobernabilidad es directamente a la eficacia del orden jurídico. ¿De qué depende esa eficacia, Diego? Porque yo veo un estado que en los últimos años, desde hace mucho, no, esto no es nuevo, pero en particular en los últimos años, ha tendido a enjutarse y el derecho reclama un Estado fuerte. ¿Cómo podemos garantizar eso? Efectivamente, el derecho reclama un Estado fuerte y lo que nosotros tenemos es un Estado aparentemente fuerte. Porque ¿Okay? la única institución fuerte construida así desde 1917 es la Presidencia de la República, pero se ha mantenido de manera deliberada la debilidad del Congreso, la debilidad del sistema representativo. De las facultades metaconstitucionales, pues ya venía de mucho tiempo atrás. Hace poco releí para una clase el sistema político mexicano, también de don Daniel Cosío Villegas, donde hace un énfasis similar al que estás poniendo tú ahora, pero para los años 70 se refería a Luis Echeverría. En ambos casos, tanto el de Carpizo como el de don Daniel Cosío Villegas, pues había un anclaje en un gran aparato político de poder. No era solo el presidente, sino su aparato político que le daba licencia para mover la ley, la Constitución y tomar cualquier decisión. ¿Tú ves una analogía con lo que estamos viviendo ahora? Sí, sin duda. Lo que estamos viendo es la presencia de ese poder hipertrofiado de la presidencia en México, que realmente es un arcaísmo, porque lo que tenemos es un poder que actúa en el siglo XXI como actuaba en el siglo XIX. Y en cuanto a las facultades metaconstitucionales, efectivamente, como bien lo señalaba mi inolvidable y admiradísimo y querido amigo Jorge Carpizo, se desarrollaron a partir del poder presidencial. Sí. Si tú ves el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y en general el caso de las democracias, las facultades metaconstitucionales se desarrollan en otros órganos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el poder que ha desarrollado facultades metaconstitucionales es el Congreso. En el caso nuestro, las facultades metaconstitucionales han florecido en el órgano que concentra el poder y efectivamente lo ejerce no en pro de la representación, sino en contra de la representación y muchas veces en contra de los gobernados mismos, aun cuando tome el discurso de los gobernados. ¿A qué te refieres o a qué se refiere nuestra Constitución cuando se refiere al pueblo? Es un término complejo, muy complejo. Es un término muy complejo, sobre todo cuando se hace o se intenta hacer una diferencia, por lo menos inferirla entre que haya un pueblo bueno y un pueblo malo, porque Claro. sabes que muchas apelaciones son al pueblo bueno, lo cual quiere decir que hay otro pueblo Que no es bueno. que no es bueno. Pero omitiendo eso, el pueblo es, digamos, la comunidad, la base demográfica, la población entera de un Estado. Digamos, el constitucionalismo de nuestro tiempo es el constitucionalismo de los derechos humanos o de los derechos fundamentales en general. Ahora, resulta que nosotros tenemos un constitucionalismo construido muy bien, lo hemos hablado tú y yo, el orden enunciativo de los derechos es muy avanzado en México. Lo que dice nuestra Constitución en esa materia es de lo más avanzado que puede haber. Sí. Solamente que no tiene el soporte del sistema representativo. La capacidad financiera, la capacidad administrativa del Estado mexicano para que ese nuevo constitucionalismo que es capaz de garantizar, no solo de escribir y de decir que tenemos grandes derechos, sino de asegurarlos, efectivamente se lleve a la práctica. Es decir, nos hemos dado muchos derechos, pero se nos ha olvidado la economía del derecho, Diego. Y se nos ha olvidado lo elemental, mira, muy esquemáticamente. Sí. Los sistemas constitucionales surgieron a partir de demandas de lo que tú acabas de mencionar,
de carácter económico. Sí. La primera constitución en 1215 se forma porque los representantes de la aristocracia y del clero le exigen al monarca que no imponga tributos si ellos no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, los que los van a pagar. De acuerdo. Hemos avanzado en materia de presupuesto primero para que no se cobre sin autorización. Uh-huh. Después para que no se ejerza sin autorización. Sí. ¿Y qué tenemos en México? En México, en la Cámara de Diputados elabora el presupuesto y vemos que a los pobres diputados se desvelan en los últimos días de diciembre y amanecen en la Cámara de Diputados aprobando un presupuesto y finalmente, ya exhaustos, dicen hemos cumplido con nuestra tarea. Uh-huh. Uh-huh. Y a partir del 1 de enero, el secretario de Hacienda modifica todas las partidas que quiere. Hasta 70%, según la información que tengo. Sí. Que el nuevo constitucionalismo es en realidad un constitucionalismo de defensa de los derechos humanos, pero para garantizar los derechos humanos pues, se necesitan los recursos, se necesitan los medios del Estado. Aunque hubiera mucho dinero en el país, de todas maneras no bastaría repartir dinero, Diego. Me interesa mucho tu opinión al respecto, sino además tener un aparato de Estado fuerte. ¿Tú coincidirías con esta afirmación? Por supuesto, al 100%, sí. Mauricio. Efectivamente, hay necesidad de contar con un Estado fuerte, pero el Estado fuerte no solamente es un presidente fuerte, es también un Congreso fuerte y una judicatura fuerte. Okay. Y en este momento tenemos un presidente muy fuerte, una judicatura más o menos fuerte y un Congreso realmente bastante débil, que los recursos los adjudica en cuanto a su destino una sola persona, okay, y no los representantes de 130 millones de personas. Hay una reforma en curso muy reciente del Poder Judicial y de su órgano superior, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te ruego que nos des tu opinión sobre esa reforma y sobre su destino. ¿Es buena reforma? ¿Servirá para fortalecer al Poder Judicial? La reforma es buena, pero es insuficiente, Mauricio. Okay. Es buena porque sí profesionaliza la función jurisdiccional, porque sí le da mayores facultades a los juzgadores, okay, porque facilita el trabajo también de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que no se vea saturada y rebasada por asuntos que le llegan y que podrían resolverse en otras instancias. Pero el problema es que el Poder Judicial está hecho de una manera que refleja la estructura del sistema político mexicano. Okay. Y por eso también tenemos presidencialismo en el Poder Judicial. Esa es la crítica que yo he escuchado, que efectivamente esta reforma centraliza mucho las decisiones en el ministro presidente. Pero además de que las centraliza, el otro problema es que el presidente del Poder Judicial de la Federación, sí, es una figura que participa en la constelación política y que está por mucho tiempo, 4 años, y que es elegido por otros 10, bueno, sí, con su propio voto son 11 votos, y esto resulta muy divisivo para una corporación que debe funcionar. El presidente propone a las y los ministros y el Senado los aprueba, pero sobre la base de la mayoría que tiene el presidente. En consecuencia, pues son cercanos y tenemos que confiar en su probidad. Te pregunto, para cerrar este programa, ¿podemos confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Podemos confiar por el tipo de personalidades que la integran, pero yo creo que tendremos que cambiar más adelante la forma de designarlos. Tendrá que opinar las barras, tendrá que opinar la propia judicatura, tendrá que proponer la academia, o sea, las candidaturas deben llegar de otros orígenes y no de origen político.